Bueno, buenos días con todos los señores de la prensa, gracias por estar aquí con nosotros. El Foro de Economía y Finanzas Públicas ha hecho esta convocatoria para, a través del gentil intermedio de ustedes, presentarle al país algo que hemos presentado al presidente de la República. Hemos enviado al señor presidente de la República un estudio sobre la situación de la deuda pública en el Ecuador y un estudio sobre la dañina dación de pago que recibió el Banco Central del Ecuador por parte del Ministerio de Economía. Estos dos documentos están colgados en la página web del foro www.lamesanoservida.com, donde todos los interesados lo pueden encontrar. Este es un nuevo aporte que hace el Foro de Economía y Finanzas Públicas al conocimiento de la realidad nacional económica, en procura de que el gobierno, por un lado, y la ciudadanía, por otro lado, estén atentos a los cambios que se requieren y, en el caso del gobierno, introduzca los correctivos que a nuestro juicio son imprescindibles. Aquí está una delegación nombrada por el foro para referirse a ustedes brevemente sobre temas centrales. Algunos compañeros nuestros van a intervenir brevemente para explicarles qué es lo que ha pasado con el tema de la deuda externa del Ecuador y la deuda pública en general, qué es lo que está contenido en ese documento. Otro compañero intervendrá sobre algo que es crucial en estos momentos y que yo aprovecho la oportunidad para desmentirlo categóricamente. Jamás el Foro de Economía y Finanzas Públicas ha propuesto ni presentado ningún intento de propuesta sobre un ajuste de corte ni neoliberal ni de ningún otro tipo. Quienes digan eso simplemente no leen lo que el foro ha dicho, lo que el foro propone. Uno de nuestros compañeros hablará sobre lo importante que es y lo crucial que es reducir racionalmente, inteligentemente, el gasto público y el déficit fiscal. Otro de ellos dará uso a la palabra para señalar los efectos derivados de esta mala política y de ese excesivo gasto sobre las diferentes variables de la economía, sobre todo la economía monetaria. Y uno de nuestros compañeros, asimismo, les va a explicar rápidamente lo sustancial que hemos encontrado en esta dación de pago que se le dio al Banco Central por aproximadamente 2.130 millones de dólares y que tanto daño ha causado en los balances del Banco Central. Quiero concluir nuevamente agradeciéndoles por su presencia y señalándoles también que todos estos documentos hemos entregado también al señor Contralor General del Estado. El foro hace pronunciamientos de carácter técnico, de carácter económico. Los análisis de carácter jurídico le corresponden a la Contraloría General del Estado. Así que... básicamente el documento que ustedes van a encontrar en la página web del Foro de Economía y Finanzas Públicas tiene 4 componentes. El primer componente se hace un análisis de todas las reformas legales y administrativas que se adoptaron durante los 10 años del gobierno anterior para abrir el camino hacia un endeudamiento agresivo, sin controles y sin ningún tipo de transparencia. Y ustedes ahí van a encontrar los argumentos que sustentan lo que les estoy explicando. La segunda parte hace relación a un análisis del manejo de las finanzas públicas y del endeudamiento público desde el año 2000, que comenzó la dolarización, hasta el cierre del 2017. Y ahí en ese estudio se puede observar claramente 2 etapas clarísimas. La primera, que la denominamos la primera fase de la dolarización, que va desde el 2000 hasta el 2016, donde se suceden 3 gobiernos. El gobierno de Gustavo Noboa, el gobierno del coronel Gutiérrez y el gobierno del doctor Alfredo Palacio. Y en ese lapso de 7 años lo que se observa es que hay un manejo disciplinado de las finanzas públicas, la economía crece constantemente y el indicador que mide la deuda con relación al producto va cayendo año a año.
para cuando se inicia la segunda etapa de la dolarización, que comienza en el 2007, los indicadores de deuda estaban a niveles totalmente manejables, sin lugar a dudas. En la segunda etapa es donde se comienzan a observar una serie de medidas administrativas que comienzan a causar una serie de desequilibrios financieros en la economía ecuatoriana. La primera de ellas fue a fines de diciembre del 2008, en el cual, aprovechando la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, de Seguridad Financiera, aprueban de que el Banco Central del Ecuador le venda al Ministerio de Finanzas bonos del Estado que tenía en sus activos y que formaban parte de los 4 sistemas de balances que en aquella época se publicaban periódicamente, a valor cero. Es decir, le abrieron un hueco financiero en los balances del Banco Central de 1.100 millones de dólares aproximadamente. Luego, en el año 2010, 2014, se aprueba por parte de la Asamblea 2 leyes sumamente importantes. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el 2010 y en el 2014 el Código Orgánico Monetario y Financiero. Esas 2 leyes abren la vía y el camino para que el gobierno, en primer lugar, esconda deuda externa y no publique los contratos de deuda. Muchas de ellas se declaran reservadas hasta que se concluya la negociación, lo que interpretó el gobierno básicamente hasta que concluya el pago de la deuda. Y por lo tanto no hay información de muchos tramos de la deuda pública, y eso es lo que la Contraloría General del Estado trata de resolver con esta auditoría de la deuda. Y no se contabilizan, por ejemplo, todos los certificados de tesorería, que son papeles que emite el Ministerio de Finanzas a menos de 365 días para financiar capital de trabajo del Ministerio de Finanzas, pero que es deuda. Y esa deuda no se contabiliza o no se ha contabilizado como parte de la deuda pública. Y luego, en el Código Monetario Financiero, convierten al Banco Central del Ecuador en prestamista del gobierno central y en financista de líneas de crédito a la banca o a la financiera del sector público. Esto hace que el central comience a utilizar los depósitos que tiene la banca en el Banco Central, los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados, de las empresas públicas que están en el central, del IES, para que se canalicen en préstamos comprando papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas. Los créditos llegaron a una cifra de alrededor de 5.700 millones de dólares en préstamos. Y el gobierno anterior, antes de irse, en mayo, y esto se va a referir uno de los miembros del foro posteriormente, hizo una operación de dación en pago, por la cual entregó acciones de instituciones financieras públicas por alrededor de 2.000 y pico de millones de dólares para pagar parcialmente algo que le había dado el central en efectivo, no en acciones, y que formaban parte evidentemente de los activos líquidos que cubrían y que deben de cubrir los pasivos exigibles en el balance del Banco Central. Todos estos elementos los citamos claramente en un detalle en la parte 2. En la parte 3 hacemos el análisis ya cuantitativo, tomando cifras publicadas por el gobierno, tanto en lo que hace relación al manejo de las finanzas públicas, al financiamiento anual del sector público no financiero y de la evolución del endeudamiento público, y ahí claramente se puede observar las 2 etapas que les estoy diciendo hoy, en la primera fase de la dolarización del 2000 al 2006 y la segunda fase del 2007 hasta el 2017, en la cual se agrava el manejo financiero a partir del año 2012, y ya en el 2014 comienza la deuda a crecer explosivamente en el país. Finalmente, hacemos, como debe de ser, recomendaciones al presidente Moreno sobre reformas que se deben de hacer
a la ley, tanto de las finanzas públicas como la ley del Código Orgánico Monetario y Financiero, para retomar la disciplina fiscal y blindar, ¿ya?, al país, al Estado, de los populismos recurrentes que nos afectan y que nos conducen a los desequilibrios que hoy estamos viviendo. Todos estos aspectos de la importancia fiscal también será abordado por uno de los miembros del foro, para establecer claramente que nuestras propuestas no es que están solamente vinculadas al ajuste fiscal, sino que vamos nosotros a demostrar a través de documentos, como lo hemos demostrado, por qué la importancia de tener un equilibrio en las finanzas públicas para tener un equilibrio general en los diferentes indicadores monetarios y financieros de la economía ecuatoriana. Entonces, con esta explicación quiero invitarlos a que accedan a la página web nuestra, que lean con detenimiento nuestro documento y verán ustedes que no tiene nada de político, sino que es un escrito técnico que quiere contribuir con el país, con soluciones y no solamente con críticas. Y es por eso de lo valioso del documento, porque incorpora elementos fundamentales que debe de existir en todo plan económico que quiera en el futuro estabilizar la economía y retomar el crecimiento económico. Es importante reiterar que atrás de sus propuestas lo que existe son planteamientos técnicos sustentados en resultados exitosos de políticas económicas y de reconvenciones producto de las crisis que con cierto grado de recurrencia han venido siendo o estado presente en la historia económica moderna. Nosotros no hemos hecho propuestas concretas de decisiones, sino que hemos dado énfasis fundamental en la recuperación de los principios básicos a través de los cuales se puede tener una economía organizada. Y estos no son otros que la defensa fundamental de los equilibrios macroeconómicos, dentro de los cuales el equilibrio fiscal o el manejo de los recursos asignados al sector público por el esfuerzo de la contribución de todos los participantes de la sociedad tiene un espacio singularmente prioritario, más aún dentro de un modelo de crecimiento y un modelo económico como el de dolarización que ya lleva 18 años de vigencia en el país. De tal manera que nosotros creemos que cualquier programa de mejoramiento y de reconquista de la dinámica económica tiene que basarse en un compromiso serio, en un compromiso verificable de la política fiscal hacia la recuperación de sus equilibrios. El mantenimiento de los déficits fiscales de las dimensiones que conocemos, lo único que ha ocasionado es un contagio y un deterioro en distintas actividades e instituciones del país. Jorge acaba de hablar de una de las derivadas que hoy día realmente nos agobia. Tenemos un endeudamiento público nuevamente desproporcionado, contratado en malas condiciones financieras y utilizado con propósitos poco, yo diría, convenientes a los intereses de la colectividad. Este es un tema que en algún momento el país tendrá que replantearse frente a las relaciones económicas internacionales. Pero el déficit fiscal a lo que llegó es a tener un tamaño del Estado tan sobredimensionado que hoy día no permite, no da cabida a la posibilidad de la recuperación de la economía ecuatoriana. Y la única forma de resolverlo es por la vía de encontrar caminos de reducción del gasto público sobre la base del establecimiento de principios y prioridades en el papel del Estado dentro de la sociedad. Es realmente
imposible, técnicamente absurdo, seguir sosteniendo políticas económicas sobre la base de buscar más recursos a través de los cuales se incrementen los ingresos públicos. La economía está y la sociedad está con una carga tributaria, yo diría, más que razonable, excesiva, y con un sistema tributario muy inorgánico que ha ocasionado y ocasiona distorsiones enormes en la toma de decisiones, especialmente de inversión. De tal manera que nuestra propuesta va encaminada en la dirección de que el Estado busque un proceso continuo, razonable, de reducción de su participación dentro de la economía, para que podamos todos disponer de los recursos suficientes y de un ambiente que vuelva a incentivar a la inversión privada, que es el único motor a través del cual podemos volver a encontrar fuentes de empleo dignas y perdurables para los ecuatorianos. En los 18 años de transcurrencia de este siglo se ha duplicado el tamaño del Estado. Cuando iniciamos el siglo XXI, el Estado representaba el 21% del Producto Interno Bruto y hoy estamos bordeando el 40%. Creemos que hay que reducirlo, hay que hacerlo de manera programada, no estamos por medidas violentas o de shock, no creemos en decisiones unilaterales, ni creemos que esta cosa se lo puede hacer de manera aislada. Debe ser parte de un conjunto de decisiones que permitan crear un ambiente lo suficientemente adecuado para que todos nos sintamos parte de un proceso de solución del problema por el que estamos atravesando. Hoy día van a intervenir y les van a demostrar cómo se ha contaminado a través de una mala política fiscal a instituciones que no deberían estar en las condiciones en las que están. Se va a hablar del Banco Central, se hablará del sector externo y dejaremos constancia de que inclusive el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, es un sistema que hoy día atraviesa por una crisis que inclusive ya no tiene una visualización de largo plazo, sino que hoy no tiene los recursos suficientes para atender sus obligaciones cotidianas. Y todo esto es producto del mal manejo de la política fiscal. De tal manera que nosotros creemos que el corazón de la solución de la política económica y el reenrumbamiento de la economía ecuatoriana pasa por el reconocimiento de este gravísimo desequilibrio crónico, sostenido, que todavía no da muestras de estar en un proceso de reconvención. Se habla mucho de que los bancos centrales en época de dolarización o en un régimen de dolarización no sirven para nada. El Banco Central del Ecuador en dolarización sirve fundamentalmente para ser la última línea de defensa de la liquidez de la economía. Más aún cuando tenemos un gobierno durante ya 11 años, porque la línea es exactamente la misma en la parte monetaria y en lo que respecta al gasto fiscal. Durante 11 años se han consumido cerca de 300.000 millones de ingresos que tuvo el Estado y tenemos unas obligaciones que rondan los 69.000 millones de dólares según palabras del mismo ministro, 65.000 millones dice el ministro, perdón, lo que quiere decir que es alrededor de $4.000 por ecuatoriano que estamos debiendo en este momento. El Banco Central se vuelve la última línea de defensa y por eso es que por cada dólar de depósito monetario que recibe el central, que no son dólares del Estado, sino que son dólares en alguna parte, en gran proporción de nosotros, de los 11.000 millones de dólares que tiene depósitos el central, 6.000 son de nosotros porque viene de la banca y otros 400 también son de nosotros porque viene del Seguro Social. Y otros 4.000 millones vienen de gobiernos autónomos, así que tampoco es del gobierno central. Esos fondos deben ser garantizados, por cada dólar de depósito debe haber un dólar de reserva. Ustedes pueden ver, el año 2008 fue hasta la última ocasión, noviembre de 2008 fue la última ocasión en la que se respetó esa ley, en la que se respetó ese principio que tiene que seguir el Banco Central en el Ecuador, dadas las circunstancias que vivimos. Y eso nos permitió pasar la crisis del 2009, cuando hubo la caída del precio del petróleo a 40, y la reserva internacional, que estaba en 6.500 millones en el 2008,
con un presupuesto general del Estado de 18.000 millones. Es decir, en reservas habían 6.500 millones y el presupuesto era 18.000 millones. En ese momento se soportó con facilidad la crisis que se vivió desde abril hasta más o menos junio del año 2009, porque el Banco Central tuvo liquidez para responder los requerimientos que se necesitaban en ese momento. En este instante, el Banco Central tiene un hueco entre depósitos monetarios y reserva internacional que bordea los 7.000 millones de dólares. Es decir, los fondos de los gobiernos autónomos no existen, no están, los consumieron. ¿En qué se consumieron? Ya lo han explicado, sistemáticamente en ir consumiéndose esa reserva a través de medidas como la del bono 9817, conocido como bono AGD, que se lo puso a valor cero, bono que debió haber sido pagado por quienes cerraron los bancos en la crisis del 99, y sin embargo al quedar a valor cero ese bono, de alguna manera se convierte en una condonación de deuda por ese monto. Derechos especiales de giro que emitió el FMI, que debieron haber quedado en el Banco Central por cerca de 400 millones, se los apropió el Ministerio de Finanzas. Dinero o ganancias en oro por cerca de 400 millones de dólares que no eran todavía utilidades realizadas, se las apropió anticipadamente el Estado para ir minando toda esa reserva internacional y para ir consumiendo y ir generando este desequilibrio. Finalmente, ya con la nueva ley, se puede, en esa época era prohibido que el Banco Central dé crédito al Estado. Con la nueva ley se abre esa posibilidad y los créditos llegan a 9.000 millones de dólares. De eso se da una condonación, como les decía, de los 1.000 millones de dólares, más los otros elementos que he mencionado. Queda la deuda en alrededor de 7.000 millones de dólares. Y luego se da una malhadada dación en pago del Banco Central orquestada paso a paso, porque primero hay una resolución de la Junta Monetaria en la que cambia el capital social de la banca pública y la convierte en acciones. De esa manera la convierte en papeles que pueden ser transables. Esos papeles que pueden ser transables son entregados al Banco Central a valor contable de cada una de las instituciones. Y con eso se hace una dación en pago por 2.170 millones de dólares, con acciones de la CFN, del Banco Ecuador y del CONAFIPS. Con el agravante de que en la CFN, el Banco Central previamente, por disposición del presidente de la República, había regalado el Banco del Pacífico a la CFN. Y cuando se recibe un regalo en una institución, el patrimonio sube, porque suben mis activos, sube el patrimonio. Ese efecto positivo que tuvo en la CFN, le quité al Banco Central, tuvo un efecto positivo en la CFN. Todas las utilidades que se generaron durante esos años en el Banco del Pacífico fueron a la CFN y luego se dan la vuelta y dicen: esto que tú me regalaste, ahora te lo doy en dación en pago para cubrir parte de esa deuda. Así se bajaron 2.170 millones de dólares de deuda del Estado con el Banco Central del Ecuador. Entonces, el Banco Central del Ecuador, allí la gran necesidad de que sea una institución autónoma y con autoridades que realmente sepan lo que hay que hacer desde el punto de vista monetario. Gracias por su presencia, señores de la prensa. Quisiera terminar las intervenciones con una explicación sobre la importancia de recuperar la sanidad fiscal como un elemento básico para no impactar en toda la actividad económica. En primer lugar, el documento que trata de la deuda es un documento donde la deuda es una consecuencia del desorden fiscal. Cuando se mantiene un déficit fiscal de magnitud como es el que tiene el Ecuador, alrededor del 7% del PIB, el más alto de la región, produce efectos en amplios sectores. Por un lado, esos recursos desplazan inversión privada. El gasto que se produce no encuentra proyectos de inversión suficientes y por lo tanto no activa la economía como podría ser el rol del sector privado, con las secuelas del empleo que se conocen. Por otro lado,
Estos recursos que no encuentran los proyectos de inversión suficientes van a comprar bienes y servicios del exterior, deterioran la balanza comercial o simplemente se produce fuga de capitales, con lo que se deteriora la balanza de pagos. Es decir, la posición externa también se deteriora. Si yo quiero corregir el problema de la balanza comercial o del sector externo, tengo que empezar por corregir el problema fiscal. Y cuando yo tengo un problema de sector externo originado de un problema fiscal, esto se traduce en un problema monetario. Así funciona a tres bandas de la dolarización. Y cuando yo tengo los tres sectores con este tipo de afectación, la economía no genera confianza y no viene la inversión y por lo tanto el empleo tampoco se recupera. Entonces esto resume la importancia de tener una economía con las finanzas públicas en orden para poder reducir la tendencia de endeudamiento y no generar las secuelas en los otros sectores como los que acabo de citar. Por lo tanto, este no es un tema aislado, no es un tema inconexo, es un tema absolutamente vinculado a la capacidad de poder recuperar uno de los grandes problemas que tiene la economía, que es el problema del empleo. Vamos a dar lugar a las preguntas que ustedes tengan. Una pregunta para el economista, ya que ayer, por parte de la ministra de Electricidad, ya mencionó que el gobierno está evaluando la posibilidad de eliminar esos subsidios. ¿Qué piensa usted sobre este análisis que está llevando a cabo el gobierno de la subsidios? Bueno, le voy a dar la lectura mía, que probablemente coincida también con la lectura de los miembros del foro. Personalmente, el tema del gas no es lo que representó en el pasado. El subsidio al gas en este momento representa alrededor de 300 millones de dólares. Y así usted elimine el tema del gas o pueda optar por los otros subsidios de los otros derivados, si no arregle el otro lado del problema fiscal, que es el tema del gasto, lo único que ha hecho es ganar tiempo. Esto tiene que ir inmerso en un programa integral completo. Y personalmente yo en el tema del gas no me concentraría. Yo creo que hay otros problemas más graves y donde deberían buscar una alternativa para dar una salida, pero como digo, en un entorno completo. Si no, simplemente lo que he hecho es patear el problema para adelante. Economista Marco Flores, el presidente de la República, ha mencionado que después de su viaje de Chile, cuando regrese al país, dará unas nuevas proporciones en el campo económico. ¿Qué esperan ustedes o aspiran que el gobierno recoja algo de este foro o de estos lineamientos que han dado ustedes? Bueno, nosotros hemos cumplido con señalar cuáles son los principales problemas de la economía. La decisión ulterior la tiene el presidente de la República. Pero en el evento de que no se corrijan los desequilibrios, la economía va a seguir teniendo los problemas que ya sabemos. No puede continuar el nivel de endeudamiento que tenemos ahora. 69.000 millones de dólares son las obligaciones y ahí no está incluido todo lo que se debe al Seguro Social. Entonces, esto es más que otra cosa, es obvio, ¿no? En economía finalmente lo que importan son los resultados. Aquí no hay una posición ideológica, no la debe haber, ni hay ninguna posición política. Lo que es una posición técnica de los documentos del foro, de lo que han explicado mis compañeros ahora, y esto es el foro se apoya sobre todo en la ciudadanía. El foro no está al servicio del gobierno, está al servicio de la ciudadanía. Colaboramos con el gobierno para que haga las cosas mejor. Esa responsabilidad es de ellos. Pero es inaudito que teniendo un problema fiscal como el que tenemos, estemos mirando para otro lado, en lugar de concretarnos a resolver la madre de los problemas, que es el problema fiscal. Tal como han señalado mis compañeros, es un problema fiscal que yo no sé si el país tiene conciencia de realmente lo que representa. Pero para darles una idea, son 11 años que tenemos de un problema monetario gravísimo. En esos 11 años, monetaria es una especialización de la economía que requiere realmente conocerse a fondo. No cualquier economista puede manejar la política monetaria, se requiere especialización. Y durante estos 11 años que hemos vivido con Correa y ahora con el presidente Moreno, no tenemos una sola autoridad que sea o miembro del directorio o autoridad monetaria que haya estudiado monetaria. Entonces, si no están manejando de forma eficiente con conocimientos, los problemas son bien graves. Por eso se están pateando los problemas a futuro, porque no saben cómo resolver.
Y se estaría dando más peso tal vez al tema político, considerando también que viene en camino otro proceso electoral. Considerando esto, ¿qué podría proyectarse para el plan económico y a cuántos años esperaría que el presidente Moreno lo planifique? En todos los países del mundo, la parte económica es parte esencial de la política. O sea, si no se toma en cuenta los problemas económicos, no se están visualizando como se debe la parte política. Esta propuesta, ¿hacia dónde nos están llevando? Si es que no hay esos cambios de la propuesta que han presentado ustedes. Bueno, el país está en un proceso de estancamiento. El crecimiento que se obtuvo el tercer trimestre del año pasado fue un crecimiento sustentado en endeudamiento. El país no puede vivir de la deuda, porque el momento en que se corta el financiamiento, se corta la actividad económica. Por lo tanto, si continuaran las cosas como están, va a llegar un momento en que el país no va a poder sustentar todo el gasto que tiene que ejecutar, empezará a atrasarse más con todos sus contratistas, con todas sus obligaciones. Esto va a generar problemas de actividad económica más fuertes. Si le cortan el financiamiento por ese entorno, el país tampoco va a poder cubrir todas sus necesidades. Y el resultado de todo eso es observar Venezuela. Así que no es un tema simple, eso tiene que corregirse. El gran problema del endeudamiento es que produce una suerte de anestesia en la economía. Anestesia al ciudadano, que parece que no pasa nada porque la plata circula, la gente compra cosas, el Estado paga obligaciones y parece que no hay problemas. Esa es precisamente la perversidad de la situación, que no haya esa lectura clara de cuál es el problema que está detrás. Le cortan el financiamiento y ahí viene a producirse lo que ya han vivido otros países y que lamentablemente Venezuela no está haciendo, donde la deuda es una consecuencia de un desorden fiscal. Pero ahí no queda el problema, hay problemas de obligaciones entre entidades que tienen que corregirse, el problema del Estado con el Banco Central, el problema del Estado con la Seguridad Social, todo lo que significa el sector externo, la estabilidad tributaria, la eliminación de restricciones al comercio, la búsqueda de acuerdos de comercio internacional. Todo eso tiene que hacer un programa integral que le indique para dónde está caminando el gobierno, con una síntesis en todo el equipo. Y la política internacional tiene que ir atado a la política económica, es lo que requiere, algo estructurado, algo que le dé norte, que le dé algún tipo de dirección. Caso contrario, esto simplemente no va a funcionar. Para todo esto con la estabilidad jurídica, ¿se plantearía también una propuesta de nueva reforma tributaria para nivelar este tipo de cosas? Bueno, nosotros hemos conversado de algunos impuestos que son absolutamente distorsionantes para la economía, algunos pequeños que generan un coste de producción mayor. Hemos hablado de la necesidad de eliminar el impuesto a la salida de divisas de una forma gradual para que no se vea el impacto que esto puede producir. Aquí hay el miedo de que el día de mañana esto se elimina, inclusive le han dicho al gobierno y al presidente que puede atentar contra la dolarización. Las empresas no importan sino hasta el punto que pueden vender. No es que usted abre las opciones de comercio, baja aranceles y esto se va a ir al infinito. Las empresas importan materias primas, bienes de capital hasta donde puedan procesar, importan bienes de consumo hasta donde pueden vender. Así que la economía se ajusta por sí sola, pero usted genera actividad económica. Entonces, un poco para responder, usted necesita eliminar algunos impuestos que son nocivos, para buscar un proceso gradual de aplanamiento de aranceles y buscar estabilidad tributaria, de no volver a tocar los mismos, dado que hemos tenido 20 años donde probablemente más de 20 reformas tributarias se han dado. Ustedes son gente que estudia. Lean los documentos que ha escrito y ha publicado José Hidalgo sobre la sustentación, las críticas a la sustentación del crecimiento económico. Lean los documentos que ha escrito y ha publicado Jaime Carrera para que vean cómo se ha establecido y estructurado el presupuesto general del Estado. Es importante que la ciudadanía sepa que se presentó un presupuesto general del Estado mal hecho. Y yo le voy a pedir, le voy a rogar a Jaime que venga y nos dé una explicación breve sobre cómo se presentó el presupuesto. Esto es clave que sepa la ciudadanía, porque nos causa mucho daño. Bueno, el presupuesto del Estado en sí mismo es un instrumento básico para sustentar la estabilidad económica y el crecimiento económico del país.
pero desde los años 2016, 2017 y hoy 2018, ese presupuesto dejó de ser un instrumento de estabilidad fiscal. Recuerden ustedes que el año anterior se presentó un presupuesto con un déficit de 2.000 millones y algo más. Después este gobierno lo presentó a mediados de agosto con un déficit de 4.000 millones y algo más. Y el ministro de Finanzas, hasta el término de 2017, dijo que el déficit estaba en 4.000 millones de dólares. Finalmente ese déficit terminó en 7.000 millones de dólares, 7% del PIB. Lo que se hizo fue mentir en la presupuestación de ingresos y subestimar gastos. Al fin del año los ingresos tributarios rindieron mucho menos. Se dijo que se iban a vender activos, no se vendió nada. Se dijo que se iba a pagar una cantidad de X en intereses y se pagó mucho más. Y esa forma de mentir en el presupuesto público continúa en este gobierno hasta este año. En este año se plantea un déficit de 4.000 y algo más de millones, y la realidad va a ser cerca de los mismos 7.000 millones de antes. ¿En qué se reitera en ese presupuesto? Solo les voy a poner una cifra. En el presupuesto de este año se estima recibir por esa tasa de control aduanero que tanta discusión ha ocasionado en el sector empresarial. Se plantea recibir 300 millones de dólares en el presupuesto. Luego el jefe de las aduanas dijo que ya no eran 300, sino que eran 120 dólares, 120 millones que se iban a recibir. En enero de este año, por esa tasa de control aduanero se recibió 5 millones de dólares en un mes. Entonces ustedes pueden ver, además en el presupuesto del Estado en este año se está incluyendo un rubro cerca de 1.500 millones de dólares por venta de activos. ¿Qué activos? Por transferencias de empresas. Entonces se ha dejado a un lado la ética pública en el manejo no solo del presupuesto estatal, sino de la economía en su conjunto. El Ecuador, señores, necesita otra visión. Primero, otra visión de país, diferente a la actual. Necesita que quienes conducen el Estado se vistan con el traje de estadistas para dejar a un lado la ideología y hacer los cambios económicos, políticos y sociales que requiere el país. Solo quiero darles el siguiente dato adicional. Entre 2022 y 2028, el Ecuador tiene que pagar el vencimiento de los bonos soberanos por 13.250 millones de dólares. Y solo este gobierno en el 2020 tiene que pagar los bonos por 1.500 millones de dólares. Hagamos este ejercicio. En 2020, en este gobierno, 1.500 millones de dólares de esos bonos. Digamos que hay un cierto ordenamiento fiscal y en 2020 el déficit se reduce al 4% del PIB. Serían más de 4.000 millones para financiar el déficit, 1.500 para los bonos, y además hay que pagar pasivos y amortizaciones por otros 4.000 millones de dólares. Es decir, el país está condenado en el futuro a endeudarse, a financiar el déficit y a ponerse a merced de los mercados internacionales para colocar bonos. Si entre 2022 y 2028 el Ecuador no termina de ordenar sus cuentas públicas y la economía, en el 2028, 2022-2028, en el vencimiento de sus bonos, ¿qué opciones tiene el Ecuador? Una, generar superávit fiscal para pagar los bonos. Casi imposible. Dos, otra vez no pagar las deudas. Algo absolutamente negativo para el Ecuador en las últimas décadas. Tres, reordenar las cuentas públicas y poder acceder a los mercados para repagar, para reordenar, para hacer rollover de esas deudas. Entonces, en los próximos años el Ecuador tendrá en ese camino que colocar bonos a 10, a 20 años, después a 10, a 20 años, y así
las futuras generaciones están condenadas a operaciones de deuda pública. Señores, esa es la realidad del país. Esto no tiene tintes ni de izquierda ni de derecha. En la economía hay que hacer lo que se debe hacer. Si este gobierno ya no cambia la dirección fiscal y económica del Estado, lo que va a hacer es agudizar las distorsiones con un costo mayor al que hoy podría enfrentar al reordenar las cosas. Se habla mucho, una pregunta era de si se ha priorizado el tema político sobre el económico. En cierto modo, sí. Hoy las medidas ya son un poco tarde. Hoy el gobierno ya no tiene a quién culpar. Ya tiene que enfrentar las propias distorsiones que la ha venido continuando. Esa es la realidad de la economía y del fisco de su país. Considerando economista el tema de la deuda, lo estimadamente alto de la deuda, ¿cuál sería la posibilidad ahí de una renegociación? ¿A cuántos años? ¿Con qué entidades? ¿Hay recomendaciones también en torno a ese tema? Porque esa sería como una de las alternativas. A ver, las alternativas son varias para reducir el déficit. Un déficit solo se reduce generando ingresos, reduciendo gastos y haciendo crecer la economía. Esto tiene que ser un proceso de mediano plazo de sostenibilidad fiscal. Y mucho se habla en el país con mucha facilidad de renegociar la deuda. No es una tarea fácil. Para reperfilar la deuda, es decir, para sustituir la deuda que hoy es cara, con tasas de interés cercanas al 10%, y de paso, el pago de intereses de la deuda en este año, de la deuda pública total, interna y externa, va a ser de $3.000 millones. Les vuelvo a repetir, $3.000 millones. Solo por concepto de intereses de la deuda. ¿Saben cuánto se paga por el bono de desarrollo humano, de discapacitados, de todo eso? 800 millones. Es decir, que por intereses pagaríamos más de 3 veces de lo que se dedica a este sector social. Ahora bien, si se quiere bajar el costo del servicio a la deuda, ¿no?, el pago de intereses, habría que tener un programa fiscal serio de mediano plazo que vaya reduciendo progresivamente el déficit fiscal. A la par que crece la economía, se reduce el ratio de deuda PIB y baja el riesgo país. Se accede a los mercados y para pagar 1.000 millones del 2022, por ejemplo, se accede a mercados con tasas de interés más bajas, 3, 4%, como se hace en países vecinos, y se reemplaza esa deuda. Pero eso no es fácil. Tiene que haber una historia de credibilidad del país. Y un plan económico. Y un plan económico serio, coherente, integral, que enfrente el problema fiscal, el problema de crecimiento de la economía, el problema de hacer crecer las exportaciones, de atraer inversiones, de mejorar la productividad y competitividad. En ese marco se debe emprender un proceso de reperfilamiento de la deuda para bajar los costos. Pero para eso es importante que el país llegue, que tenga como meta alcanzar el grado de inversión para bajar el riesgo. El Ecuador ha colocado en este momento bonos basura, que tienen altas tasas de interés. Y grados de inversión significa que la calificación de deuda en moneda extranjera del Ecuador tiene que ser 3B, AAA, es decir, una buena calificación, como la tiene Perú, Colombia, Chile, Uruguay, etc. Pero ese es un proceso de hacer bien las cosas, de generar confianza, credibilidad en el manejo de la economía. Miren, antes de terminar agradeciéndoles nuevamente, yo quisiera que ustedes reparen en algo. Este foro de economía está aquí para decirle la verdad al país, lo que se nos oculta. ¿Han escuchado ustedes a Jaime Carrera, un compañero nuestro que además es director del Observatorio de la Política Fiscal, un experto en temas fiscales, lo que les acaba de decir? Rápidamente yo les quiero pedir que escuchen algo respecto de lo que se le dice al país, respecto del crecimiento económico, que así como se nos dice cosas respecto de la situación fiscal, hay otra teoría que han inventado sobre el crecimiento económico. Y le voy a pedir a José Hidalgo de Cordes que por favor nos ayude con un criterio sobre esto. Buenos días, gracias por estar acá. Sí, en realidad voy a ser muy breve porque el resultado de crecimiento económico que
que el Banco Central ha publicado por lo pronto hasta el tercer trimestre del año pasado ha servido como sustento al gobierno para decir que la economía está recuperando, que la economía incluso está estabilizada. En realidad, si es que uno ve las cifras del Banco Central, parecería que esto fuera así, porque el crecimiento acumulado hasta el tercer trimestre del 2017 frente a igual periodo de 2016 es un crecimiento de 2,9%. Hay dos aspectos que hay que mencionar sobre esto. Primero, que el Banco Central recurrentemente revisa a la baja las cifras que ha publicado. Esto significa que, por ejemplo, para el primer trimestre se dijo en un primer momento que había crecido 2,6%, después se dijo que había crecido 2,2%, después se dijo que había crecido 2%. Entonces, el primer punto que hay que tomar en cuenta es que ese crecimiento de 2,9% probablemente sea revisado a la baja. Pero si ese crecimiento no se revisara, igual hay factores muy preocupantes dentro de ese resultado, porque está explicado principalmente por el aumento del consumo, tanto del gobierno como del sector privado, y de la acumulación de inventarios por parte de las empresas. Si es que uno ve las cifras del Banco Central, se da cuenta de que en lo que va de 2017, hasta que tenemos información disponible, que es el tercer trimestre, la inversión acumuló 3 caídas más. La inversión viene cayendo desde el año 2014, finales de 2014, inicios de 2015, y ya estamos en volúmenes de inversión, similares a los que teníamos en el año 2011. Entonces, ese crecimiento que, como ya han dicho otros colegas del foro, ha estado basado principalmente en el mayor endeudamiento, no ha estado acompañado por una generación de empleo. Otra vez, utilizando cifras oficiales, si es que uno ve la variación de la tasa de empleo adecuado entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, no hubo variación. De hecho, según el INEC, la tasa permaneció sin variaciones significativas, lo que significa que pese a haber tenido un año de crecimiento económico, no se generaron puestos de trabajo. Entonces, en ese contexto, y tomando en cuenta lo que he mencionado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es tan importante la corrección del sector fiscal porque es uno de los factores, junto con la poca competitividad de la economía, que afectan a los incentivos para invertir localmente. Y sin inversión local, que como digo ya viene acumulando 10 trimestres consecutivos de caídas, no se va a generar una mayor posibilidad de fuentes de empleo para la economía, que es finalmente el objetivo final que debería tener toda política económica, brindar mejores oportunidades de desarrollo para las personas. Gracias.